día de hoy es el impacto de la inflación en jubilaciones. Se habla de un 18% menos o más abajo respecto al 2019 y queremos que Florencia nos explique de qué se trata este 18% menos, cómo impacta la inflación en jubilaciones. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, por estar con las bravas y queremos saber ya para tener un panorama, ¿no? ¿De qué se trata este 18% con respecto a 2019 que hoy sufre el impacto, ¿no? En las jubilaciones. Bueno, ese porcentaje es la pérdida del valor real que tuvo la jubilación desde diciembre del 2019 a la fecha de hoy, ¿no? Hasta junio del 2023. Y el mismo informe que habla de esta pérdida menciona que manteniendo los niveles de inflación al nivel que vienen, posiblemente para el mes de agosto, esa pérdida del valor real en vez del 18% va a ser de un 30%. Entonces, ¿qué es lo que se está dando con respecto a... Esto se refiere a las jubilaciones promedio, ¿no? A los saberes promedio. ¿Sabés qué te iba a preguntar justamente? Porque si uno cuenta con que hubieron índices de inflación el año pasado del 100% y para este año hay una proyección de parte del INDEC, o sea, de organismos oficiales, que también va a llegar a la misma cifra y los aumentos no fueron equivalentes al 100%, sino que los aumentos que han recibido los jubilados y lo que está planificado para este año también es menor, es como que no me cerraban los números de una pérdida, de un déficit del 18% frente a los niveles de inflación y a los aumentos que se registraron. Pero claro, acá estamos tomando un promedio. Se está tomando un promedio y, bueno, ese valor del 18% es un poco menor, es de un 10% si se trata de los saberes mínimos, porque tienen los bonos, porque pueden percibir los bonos. De todas maneras, si uno analiza lo que cobra una persona, un jubilado o un pensionado con con el haber mínimo más el bono, está muy lejos de llegar a empatar, no a superar, pero a empatar. Claro. Las cifras con la inflación. Claro, cuando habla de bonos, habla de estos refuerzos que dan mensualmente de 17, de 20.000 pesos, según corresponda, de acuerdo a la jubilación mínima y a la siguiente y así, que está dando el gobierno y que creo que en esta oportunidad viene hasta un monto de 5.000 pesos, ¿no? Para los que mayores saberes tienen. Hasta 2 saberes mínimos van a cobrar un bono de 5.000. Y quienes cobren el haber mínimo sí van a tener 15.000 pesos como refuerzo previsional en junio, 17.000 en julio y 20.000 para agosto. Entonces, este es el 21% de que está hablando el gobierno del aumento respecto, o sea, y estas cifras que se van modificando de 15.000, 17.000, 21.000, depende, tiene que ver con lo que cobre cada jubilado, ¿no? Sobre eso, el 21% más en el mes de junio. En realidad, el 21% es sobre el haber. Es decir, la mínima hoy, a partir de junio, va a estar en los 70.900, sobre eso el 21%. Y se le adiciona el bono, el refuerzo previsional, que justamente como estos bonos no integran parte del haber, no son remunerativos, cada vez que hay un ajuste trimestral, si no están esos bonos, el jubilado, el pensionado, lo que ve es que en realidad no tuvo un aumento y lo que percibe es mucho menos de lo que venía percibiendo, porque hasta mayo, con el bono de los 15.000 pesos, el que percibía una mínima, estaba cobrando arriba de los 73.000 pesos. Bueno, a partir de junio, si no tuvieran el bono, 70.900, es decir, mucho menos de lo que venía cobrando. Claro. Y que ahora estos bonos sean escalonados, cuando venían siendo montos fijos, bueno, también tiene su correlato con la inflación, porque claramente con el bono de 15.000 durante estos 3 meses no hay manera de poder sobrellevar esa inflación. Y esto teniendo en cuenta el tema de la ley de movilidad, ¿no? Porque me imagino que si no existiera también estarían en peor condición. ¿Qué pasa con los juicios por reajustes? ¿Están pagando? ¿Están saliendo sentencias favorables a los jubilados? ¿O están paralizados, como pasó en alguna que otra etapa de otros gobiernos? Los juicios por reajuste están saliendo, hay muchas sentencias favorables.
Muchas gracias por este tema porque ayuda mucho a quienes hayan iniciado el juicio. Hay muchos casos que ya han cobrado y tienen que saber que en algunas oportunidades, por más que hayan cobrado y les hayan reajustado el haber, muchas veces queda diferencia para cobrar porque la ANSES liquida mal las sentencias. Es decir, sale la sentencia, la persona cobra lo que tiene que cobrar, se le reajusta el haber, pero queda más diferencia para cobrar. Y el retroactivo también, ¿o no? Y el retroactivo, independientemente. Pero la mayoría lo que manifiesta es su interés en el haber, más allá del retroactivo, porque bueno, el retroactivo puede ser usado para distintos fines, pero siempre interesa mucho que el haber sea cada vez más alto, por supuesto. Entonces, para quienes hayan ganado el juicio y hayan cobrado, que consulten con su abogado previsionalista, que le llevó el caso, porque a veces quedan diferencias para cobrar. Y bueno, también hay gente que no ha iniciado el juicio, puede ser por distintos temas, ¿no? Generalmente o no se animan porque piensan que van a dejar de percibir ese haber. Sí, muchas veces el miedo, claro, en realidad de perder lo que están cobrando los paraliza y prefieren no hacer nada. Pero ahí ¿qué pasa? ¿Porque no tienen un buen asesoramiento, acompañamiento respecto a esta situación? A veces es simplemente el miedo que no deja que uno vaya a averiguar, pero claro. O a veces también es una cuestión de la edad. Dicen, bueno, tengo tanta edad, no sé si voy a llegar a cobrar el juicio. La realidad es que juicios que antes llevaban 8 o 10 años, hoy están tardando aproximadamente 3 años. Entonces, si lo pueden iniciar, o sea, hay que consultar, uno ve, o sea, el abogado analiza si tiene diferencias, se hacen los cálculos. Y bueno, y si tiene diferencia, uno se comunica con el cliente y la avisa. Hay que consultar todo, Flor, hay que consultar todo. No dejar a los adultos mayores con sus jubilaciones, hay un montón de dudas, así que mientras más personas lo acompañen y lo aconsejen, será mejor para ellos entonces. Gracias, Flor. Flor Marcarián, ella es abogada previsional. Muchas gracias por esta comunicación. Un placer.